Este martes queremos hacer un recorrido por la bahía de Cádiz. Enseguida me van a entender porque nuestro invitado, que viene junto con otro puertorrealeño que ustedes conocen bien y a quien vamos a saludar enseguida, decía que presenta un libro que se llama El Vapor. Con motivo de este libro que se va a presentar en nuestra ciudad el jueves día 4 de junio, están aquí su autor, Joaquín Moreno. Bienvenido, Joaquín. Gracias. Gracias también a Guillermo Cervera, presidente de la Sociedad Puertorrealeña Amigos del País. Bienvenido siempre, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se conocían, obviamente, ¿no? Y supongo, Joaquín, que muy contento de que la Sociedad Puertorrealeña haya decidido, ¿no?, apadrinar este acto para el jueves en Villanueva Golf and Croquet, que es el lugar donde se hacen muchas de las actividades, ¿verdad, Guillermo? Casi todas. Hacemos algunas cosas en Puerto Real, luego algunas cosas que luego se me ha quejado la gente. En San Fernando hemos hecho cosas. ¿Verdad? En el Real Carenero. Sí, sí, y bueno, hemos hecho, bueno, el Real Carenero, con perdón, es de Puerto Real. Bueno, es cierto. Es de Puerto Real y hacemos muchísimas cosas en el Real Carenero. Hemos hecho en el Palacio de Congreso y en el Museo Naval. Hemos hecho cosas. Y hemos hecho cosas también en Cádiz y en la Diputación. O sea, en realidad hacemos cosas y ahora pretendemos hacer la próxima avenida que tenga el profesor Marcelo Gullo, no sé si... sí, argentino. Hasta ahora es el que nos ha conseguido mayor audiencia. 200 personas tuvimos el año pasado con él. Bueno, Joaquín, ¿algún nervio cuando ha escuchado lo de 200 personas? Pero es muy popular. Bueno, tengo que decir que las actividades de la Sociedad Puertorrealeña Amigos del País, que nosotros como medios solemos cubrir, sí que tienen éxito y que tienen su público, con lo cual no vamos a poner número, pero seguro que en la presentación del Vapor va a haber también mucho público, a pesar que también hay que decirlo, ¿no?, el contexto pues es el de jueves de una tarde de feria, pero yo he dicho al principio que esto era un paseo por la bahía porque el Vapor tiene muchísima historia, está muy ligado al puerto de Santa María, pero al fin y al cabo a toda la bahía de Cádiz, ¿verdad, Joaquín? Pues sí, es un libro que surge a partir de usar el vapor. El Adriano, ¿no? El Adriano 3 cotidianamente durante unos cuantos años, porque yo iba a Cádiz desde el puerto y entonces pues, lo cogía por la mañana, lo cogía por la tarde. Entonces yo tomaba mis notas, llevaba un cuadernito, tomaba mis notas y lo tuve así mucho tiempo, luego algún tiempo discontinuo, porque ya estaba aquí en Puerto Real, en el campus de Puerto Real. Y al cabo del tiempo volví a recoger esas notas y elaboré un poco el texto ya definitivo. Hoy estamos junto a un profesor ahora jubilado, ¿no?, de la Universidad de Cádiz, del campus de Puerto Real, de las ciencias náuticas, muchísimos años vinculado a la docencia, ¿no? Sí. Con despacho ya por último aquí, como decimos, en el campus de Puerto Real, con lo cual era bueno, pues imprescindible todos los días para llegar al puesto de trabajo, hacer este viaje. Claro. Había muchas opciones. Estaba el vehículo propio, el transporte por carretera. ¿Qué tenía el Adriano? Pues tenía la magia de Cádiz, de la bahía de Cádiz. El libro es, yo lo he comentado así a algún amigo y tal, el libro es refleja, sin buscarlo mucho, porque era a partir de las notas que yo iba tomando, pero al final refleja la magia de Cádiz, de la bahía de Cádiz, y yo cogí el vapor porque era un viaje delicioso, era un viaje absolutamente delicioso, era un paseo por la bahía, por el río, navegación fluvial primero, luego por la bahía, luego la llegada al puerto de Cádiz, y luego un paseo por Cádiz. Yo iba hasta la caleta, entonces para mí era una maravilla, eso era un lujo absoluto, y luego el retorno, al mediodía o por la tarde. Entonces yo cogía el vapor porque era una gozada, era una gozada de desplazamiento. Durante muchos años ocurrió esto, en 5 días a la semana mínimo, ¿no?, prácticamente, la ida y la vuelta, como muchas otras personas que además coinciden en un mismo espacio y que, vamos a decir entre comillas, están obligadas a convivir, ¿no?, porque supongo que, igual que Joaquín, se montaba siempre con los mismos pasajeros, ¿no? Sí, el vapor, lo que pasa es que era una línea regular.
que además con una tenacidad y no fallaba ni un día, o sea, hubiera levante, hubiera poniente, ¿Siempre salía? siempre salía el vapor. Entonces había veces que íbamos 3 personas, o hay algún capítulo donde yo iba solo en el barco, solo. Y también se coincidía con otros compañeros, con Pedro Galindo, Ignacio Pérez Blanquer, compañeros también de la UCA que daban clase allí en ingeniero o en náutica también. Y entonces sí, había gente con la que coincidimos a la vuelta y charlábamos también con el mecánico, con Juan, el hijo de Pepe de Vapor, con Juan Fernández. Sí. Y había conversaciones, que uno de los capítulos de conversaciones, pues imagínate, de todo, ¿no? Porque es que además la toldilla de popa era un sitio ideal para conversar. Allí dice que el agua la tenía casi, la tocaba, y era un espacio dentro del barco genial, ¿no? Entonces solíamos encontrarnos allí, los que nos veíamos. A la ida ya cogías una cubierta u otra según el tiempo, pero ya digo, muchas veces ibas casi solo en el vapor, lo cual te daba una sensación de navegación muy atractiva, eso de sentirte en un barco, aunque fuese una travesía. En el libro de cuando en cuando viene a salir esa idea de que aunque la travesía duraba poco, 40 minutos y tal, pero llegaba a desconectar absolutamente de todo. Pues nos está escuchando Guillermo, ¿no? Totalmente. Que para nada es una persona ajena al mundo del mar. Lo que no sé si en algún momento también usaba los servicios de este catamarán del Adriano. Yo creo que gente que le guste el mar, que no haya subido en el vaporcito, pues hay muy pocos. Pero lo que no he sido un asiduo, primero porque el vaporcito, el trayecto es el puerto de Santa María, Cádiz. Sí. Y bueno, yo tenía que ir a darme el paseo en el barco. No era una cosa para como tú que has lo has utilizado para tu trabajo, ¿no? Tenía que ir. Y bueno, o íbamos en pandilla, o íbamos solo, no he ido nunca, siempre con compañía. Y bueno, sí, era una gozada. ¿Había una especie de magia ahí en...? Es una gozada, aparte que era un barco que era de interés cultural, interés cultural nacional, me parece que era. Las cosas de interés cultural nacional, cuando sufren un accidente, lo tienen que poner otra vez a punto, que eso ha fallado. Yo estuve un poquito rozando el tema de la rehabilitación del barco, sí, y costaba 1,5 millones de euros, o sea, una cosita así. Y con gran dolor de corazón, el barco me parece a mí que lo han desguazado. Sí, finalmente lo desguazaron. Su final fue ese triste, ¿no? Después del hundimiento que vivió en el verano de 2011. Eso es, sí. Ahora mismo, desgraciadamente, pero me alegro de haber escrito El vapor, porque queda constancia de la experiencia y de las experiencias, porque eran muchas experiencias a base de viajes que te procuraba la travesía. Era una experiencia desde el paseo fluvial, donde iba viendo la ciudad del puerto, como en un traveling cinematográfico, iba viendo la bodega, las casas de cargadores, entonces iba viendo la fachada, ciudad, ¿no?, que tiene claro, el puerto iba muy hacia el lento, río. claro, iba viendo el puerto desde el mar, la llegada a Cádiz también. Llegar a las ciudades desde el mar siempre es algo diferente, ¿eh? La vas viendo en su conjunto. Rota se veía también al fondo, como una pincelada ahí muy bonita. Y era era magia, lo que tú comentas, era magia. Entonces me alegro de haberlo escrito, porque ha quedado constancia de esas experiencias y de esas navegaciones. El libro se subtitula Navegaciones porque, aparte de la propia navegación marítima, que ya tenía su punto, digámoslo así, de aventura y de sabor a mar y de aires marinos, luego estaba la ensoñación que el propio barco te producía. Es decir, que tú veías la bodega o veías la Sierra de San Cristóbal antes de lanzarnos a la navegación, del desatraque. Veías la silueta de la Sierra de San Cristóbal
y la imaginación se te iba, como además estaba relajado porque el agua, la mañana, pues se te iba la imaginación a las cosas que ha contado el profesor Ruiz Mata sobre el perfil de la línea de costa en tiempos de Fenicio y de los tartesos, donde allí, en la Sierra de San Cristóbal, que tú la veías desde el barco, allí estaba la línea de costa, y ahí estaba la barca, y ahí estaba la cultura fenicia. Entonces empieza ahí, luego ves la bodega, y quieras que no, a los que amamos el mundo del vino y los vinos de Jerez, pues tú ves pasar la bodega de Gutiérrez Colosía y la mente se te va también a la bodega, a los barcos que están pescando, a la calma muchas veces y otras veces pues, con una levantera importante. Entonces había navegaciones, no solamente la navegación de la imaginación, las navegaciones de la memoria. Para algunas personas ha podido ser una sorpresa que Joaquín se dedicara a escribir, por aquello de que, claro, como una persona de ciencia, pero sin embargo, por lo que estamos conociéndole, ¿no? Era prácticamente que es todo lo contrario, que casi que había que preguntarle, Joaquín, ¿por qué no lo ha escrito antes? Pues sí, sí, es una sorpresa en el sentido de que yo tengo formación de ingeniería, entonces en principio soy de ciencia, lo que se llamaba antes, ¿no? Sí, como si fueran compartimentos que no se pueden tocar, cosa ¿no? que no es cierta, ¿no? Entonces, bueno, pero si yo tenía interés, quiero decir que yo tomaba mis notas, desde los años 90 tomaba mis notas sin pensar en ni libro ni nada, simplemente tomar notas porque veía la cosa tan interesante y el estado de ánimo te pedía escribir. Y luego sí, luego lo he retomado, pero estoy de acuerdo contigo que debía de haberlo hecho antes, porque pasaron años hasta lanzarme a... Tienes que tener también un poquito de confianza para lanzar un libro, en fin... Y he tardado un poquito. Sí. Además es un poquito especial porque antes he mencionado el hijo del dueño, ¿no? De Pepe, claro. Juan Fernández, y en la web donde podemos encontrar también información sobre Joaquín Moreno, ahí aparecen los audios de las conversaciones. Se hacen públicos lo que son las conversaciones para que también han gestado parte de... Claro, eso fue una experiencia muy interesante, porque yo le comenté a Juan Fernández es el hijo de Pepe el del Vapor. O sea, digamos como una segunda generación. Claro, y él estaba allí pues con los cabos, cobrando, echando... Y entonces yo le dije, bueno, no sé, pues a lo mejor ahora casi 10 años, digo, Juanito, estoy haciendo un libro sobre... que ¿te importa que quedemos... tú me cuentas cosas y las grabamos y tal? Entonces, bueno, pues quedamos en el Hotel Monasterio y estuvimos allí, yo ejerciendo de periodista, sí, y estuvimos charlando una hora. Con su lenguaje yo hablé poco, 4 preguntas para si se quedaba callado para estimular el relato, y me contó un montón de anécdotas, de filosofía del barco, de notas sociológicas de cómo utilizaba la gente el barco los días de toros en el puerto, cómo se movían por la bahía, anécdotas, y fue muy interesante, tan interesante que lo trocé a la hora y lo puse en la página web con audio de 5 minutos, porque merece la pena escuchar el relato en viva voz de Juan de cómo veía él el vapor, visto desde la tripulación y visto desde una persona que ha estado allí con su padre y con su tío. Claro, es un testimonio imprescindible, ¿no? Para entender cómo sobrevive el Adriano, incluso a la llegada del transporte, en este caso, por parte de las administraciones, ¿no? Cuando ya llega un momento en el que ya contamos con un catamarán del servicio metropolitano, ¿no? Que tiene nuestra bahía de Cádiz. Guillermo dice que sí también. Sí, sí. Porque hubo un tiempo en que tuvieron que convivir, ¿no? Hombre, la gente lo que quiere es digamos, tiempo, medir el tiempo en el traslado, y indudablemente los En eso de tardar menos hay a favor del vapor, de la filosofía del vapor. En el libro se traslada, se traduce un poco ese espíritu del vapor de ir lento, que es un poco también interesante para la vida misma, es decir, ir lento. Es distinto. Y además tú sabes que el vapor era un gran barco que tenía potencia para hacer el trayecto, pero no aprovechaba toda la potencia y iba
tranquilo. O sea, esto es como a conciencia, ¿no? Sí, no que se forzaba la dice muchas máquina veces. y te daba tiempo a atravesar la bahía, 40 minutos en el viaje, y era un viaje lento. Y entonces eso es bastante interesante porque es una filosofía que tiene muchos aspectos positivos. Porque si vas lento, tú te da tiempo a ver y a admirar todo lo que hemos estado comentando, las ciudades, la bahía, los pescadores, los pesqueros, el clima, el horizonte. Vas tranquilo, te permite mirar, admirar, reflexionar. Y vamos con prisa. No hay por ahí un texto o algo, una referencia que viene a decir que no hay arte o no hay amor o cariño, es con prisa. Es decir, que hace falta un poco de tiempo para todo lo que merece la Eso pena. es una verdad. A fuego lento, ¿no? A fuego No, lento. la cita Pero no es exactamente tú así. ibas pero a tu trabajo. yo iba a mi trabajo, claro, pero Y yo Manuel María, tu presentador, también. también utilizaba el vapor. Pero tú llegaría un momento que pasarías a dar clases en Puerto En Real. Puerto Real, cuando la Escuela de Náutica se integró dentro del CASEN, pues yo ya empecé a ir a Puerto Real, dejé de ir en el vapor. Yo lo cogí esporádicamente. Hay algún capítulo donde se hace referencia a una chica con un móvil, entonces ya eso ya era el año 2004, 2005, por ahí. Yo lo cogí ya más esporádicamente, pero hubo un tiempo que iba pues todos los días, A diario, claro. en invierno y en verano. En invierno lloviendo, con niebla, nos perdimos en el... Cuéntenos, por favor, ese episodio de perderse en la bahía. Bueno, hay un par de capítulos. Yo mismo me sorprendo de las notas que tomé, porque hay un capítulo donde se habla de navegar en la niebla. Bien, no pasó nada. Pero otro día navegamos en la niebla y salimos del puerto con niebla. O sea, y, es que aquí la niebla, perdón, pero es Sí. un fenómeno que vemos en invierno con cierta frecuencia, ¿no? Es raro, Frecuente. ¿no? Claro, efectivamente. Y el barco que no llevaba radar seguía saliendo con la niebla. No asustaba. Y entonces ese día, claro, salimos, cuando llegamos a la bahía, que es un momento en que el barco empezaba a cabecear, se encontraba con la bahía, tiene Vale. entonces la niebla era más cerrada. Y Pepe puso a navegar a la estima, y a la estima es que pongo ese rumbo y en tanto tiempo tengo que llegar al puerto Me lo de tengo Cádiz. que encontrar, digamos, ¿no? Claro, y entonces pasó el tiempo en que teníamos que estar en la bocana del puerto y allí no había bocana del puerto. Entonces, la sensación, íbamos 4 pasajeros, no íbamos más. 4 valientes, ¿no, Guillermo? Cuatro. Porque Pero la sensación es muy impresionante porque primero no tiene referencia ninguna. En el capítulo se describe la sensación de no oír nada, no ver nada y estás como si tuviese ido a otro mundo. Para el piloto, para Pepe, la responsabilidad es que no tensión, sabes claro. dónde estaba, es que no sabíamos dónde estábamos. y todo lo que puede significar eso en Pero el mar, eso Guillermo, es- no saber dónde No digo, estás. claro, no digo el final de la. No, no digo el final de cómo terminó la Porque te aventura. puedes dar un porrazo, entre otras cosas. Claro, el no saber qué tienes delante. Y vamos, la bahía, yo eso lo tengo muy bien analizado por la regata y porque yo, vamos, yo participo no, he sido fundador de una cosa que no es, la van a formalizar ahora, que es cruzar la bahía de Cádiz al puerto de Santa María nadando. Y claro, hay corriente. Hay corriente, depende de la hora, o sea, depende de la hora. Nosotros buscamos una hora que haya poca corriente y que enganchemos, porque lo hacemos de Cádiz al puerto, enganchemos la corriente del río. Lo hacemos así lo estudiamos y así lo hacemos, pero hay corriente. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la estima, como dice él, puede funcionar o no, depende de la hora. Depende de la hora porque te puede ir corriendo hacia dónde, depende. En cualquiera de los dos casos te pegas un porrazo, o sea, porque más quizás menos con la saliente, ¿no? Pero te puedes dar un golpecito. ¿Y más o menos en qué época estamos ahí, Joaquín? Pues eso sería todavía finales, como profesor en Cádiz, a ¿no? finales de los 80, por ahí podría ser.
finales de los 80, no llevaba radar, luego pusieron radar, pero en ese momento no llevaba el barco, no llevaba radar. No sabíamos dónde estaba, absolutamente ni teléfono nada. móvil para avisar, ni decir tendría nada su de la radioteléfono familia. para Me avisar. imagino que comunicaciones sí Comunicaría, llevaría. claro, Sí, eso bueno, sí. eso, el barco sí, pero los pasajeros no. Nosotros nada, nosotros a la albur de allí de lo que, a ver, de la pericia. Eso sí, estábamos con ojo, con 8 ojos, mirando a ver si veíamos... Si erais capaces de ver algo al horizonte. Claro, en la proa iba el hermano de Pepe, allí mirando, y Pepe iba a la mínima máquina posible, allí íbamos a ver dónde aparecíamos, y aparecimos. No pasó nada. De hecho, está aquí hoy con nosotros presentando su libro El vapor, al que le ha puesto cariño, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Supongo. Y las imágenes que encontramos en el libro... ¿En dónde atracasteis? Ya con curiosidad. En Astillero. Bueno, no atracamos, nos encontramos, nos habíamos metido en un dique de astillero. ¿En Astillero Puerto Real? No, Cádiz, Cádiz, ¿no? Cádiz. ¿De Cádiz? Habíamos abatido, como tú has dicho, habíamos abatido y nos habíamos, en vez de entrar en el puerto, habíamos ido al dique de al lado. Pues, allí, una por allí. distancia, bueno. Y de pronto Eso, apareció... si estuviéramos en carretera, para que nos hagamos una idea de los que no tenemos mucho conocimiento, es como querer ir a algún sitio y aparecer en otro. Pongamos un ejemplo Sí, claro. que sirva de similitud. Sí, sí. Tú querías ir a Cádiz, al centro histórico de Cádiz, terminaste en la Avenida de la Paz. ¿En Carranza? O Carranza, claro. Son 2 o 3 kilómetros. ¿Sí? No tanto fue, pero sí abatimos bastante, abatimos. Y nos encontramos el dique, nos encontramos de pronto una sombra, pero nada, a 10 metros, una sombra, que era una sombra que no sabemos qué era, que yo parecía un monstruo, y era un dique, ya después averiguamos que era un dique de Astillero. Nosotros desembarcamos ¿Y los de Astillero el dirían vapor algo? se quedó allí porque Pepe no era capaz de salir con esa niebla. Eso digo yo, ¿no? Que los de astilleros dirían algo, ¿no? De qué hace esta gente aquí. Los astilleros nos salvaron No, a los 4 que digo. Los astilleros suelen ser buena gente y además... Nos rescataron. ¿no? Además están para eso, ¿no? En determinadas condiciones para auxiliar. Claro. Yo me imagino la sorpresa de la gente allí, de los operarios, cuando vieran aparecer viene allí el algo. vapor allí por medio de eso. Pero así Que fue. viene el vaporcito del puerto hoy aquí. Yo estaba hablando, ¿no? de las fotografías que acompañan al libro. Bueno, yo las considero muy interesantes, porque yo hice fotografía porque me gusta hacer fotografía y tal, entonces veía, pero igual, tampoco tenía yo ni pensando hacer ni libros ni nada. Entonces después sí vi la posibilidad de introducir fotografía y un par de pinturas mías, porque cuadraban un poco, estaban relacionadas con algunos capítulos. No querían ser tanto, digamos, ilustrar, porque el libro tiene un texto, tiene un estilo así un poquito poético. El formato literario no siempre hay pinceladas que son más anecdóticas y tal, pero suele tener un tono un poco poético porque es lo que transmitía la bahía. Y las fotos pues no quieren ser una descripción de lo que se cuenta, pero sí complementar los textos. Y sí, estoy contento con la fotografía porque complementan, esa es la idea, complementar el texto. Entonces ha quedado un libro con Muy completo, ¿no? sí, con una edición muy cuidada por parte de Ediciones El Boletín y Que es del puerto de Santa María. claro, un diseño y un trabajo de Eduardo Badajoz muy interesante. Y bueno, ha quedado un libro que desde el punto de vista, digamos, de la edición, Muy cuidado. Estoy muy contento con eso. Pues yo me imagino que deseando ya presentarlo este jueves en Puerto Real, en Villanueva, Wolfgang Croquet, en el barrio de Jarana, la segunda casa, vamos a decirlo así, para Guillermo y sus compañeros y compañeras de la Sociedad Puertorrealeña Amigos del País. Lo que me imagino que ya la presentación del puerto ya habrá pasado, ¿no? ya lo hemos en hecho, su día. Sí, en el puerto y en Cádiz también. Hemos hecho la presentación. Guillermo, ¿cómo animamos para que saquen tiempo y vayan? Porque hay tiempo para todo, ¿eh? En estos días. Se puede estar en la feria, se puede uno despejar un ratito y salir y encontrarse con la presentación del vapor. El error de ponerlo cerca de la feria nace porque la programación la hicimos en enero, por ahí. Bueno, un poquito antes, quizás en diciembre. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tienes todavía las fechas de la feria y todo eso. Y tal, ya he dicho con las circunstancias de que yo estaba también complicado con el campeonato de Andalucía de natación.
Hombre, que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para la gente. Hay veces que la gente se entera bien, hay otras veces que se entera mal, y hay veces que tienes tus problemillas. Hombre, yo estoy muy contento, entre otras cosas, porque va a venir hasta un inglés. O sea, bueno, un inglés no, un irlandés va a venir. O sea, que vamos a tener presencia europea de otros países. Y bueno, en eso es una sorpresa porque la gente no se sabe, aunque tú lleves un control o quieras llevar un control, al final no se sabe, al final la gente hace lo que quiere y no se han apuntado y van y algunos que se apuntan no van. Pero en fin, yo espero que haya asistencia más o menos, tenemos ya organizado el salón y que va a ser pequeño, no va a ser el salón grande, pero en fin, espero que llenarlo. Joaquín, ingeniero, ahora retirado ya de su etapa como docente de la universidad, seguro que aquí en Puerto Real ha tenido también muchos alumnos y alumnas. Sí. ¿A que sí? Bueno, que guardarán buen recuerdo. Sí, bueno, sigo como profesor colaborador con la UCA, haciendo alguna cosita con el aula de mayor y tal, y pues, sí, la verdad que ha sido una experiencia. A mí siempre me ha gustado la docencia y he hecho muchas cosas de innovación educativa y muy bien, ha sido una etapa magnífica. Vamos, que sigo... Tan así que no se desvincula. Claro, no tengo ningún interés en desvincularme. Por cierto, el aula de mayores creo que hace poco tuvieron el acto, no sé si de graduación o como mínimo un acto importante también para cerrar el curso, ¿no? Sí. Yo he colaborado en una conferencia, el año que viene seguramente colaboraré con una asignatura, estamos un poco pendientes del diseño del aula de mayores en Jerez, es donde yo he estado colaborando este año. Decíamos al principio que nos íbamos a dar un paseo por la bahía gracias a nuestros invitados. No cabe duda que el vapor, bueno, pues lo recordamos y de hecho se ha encargado el carnaval, ¿no? De que no olvidemos precisamente con esa letra que ya es inmortal, pero obviamente también todos los portugueses lo han conocido, lo han querido y bueno, han visto lo que pasó finalmente con él hace ya más de una década. Nosotros encantados de haber podido difundir este acto de la Sociedad Puertorrealeña Amigos del País y el libro de autoría de Joaquín Moreno. Muchas gracias a los dos por haber venido al Tranvía. Gracias a vosotros. Esto no es un barco, pero también es un medio de locomoción, ¿no? En este caso. De navegación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Joaquín.